para hacer un ejercicio y es el cálculo de la resultante en un sistema de vectores, tal como el que aparece en la imagen. Este sistema está compuesto por tres vectores, uno de 40 de magnitud, que está solamente sobre el eje X, otro que está formando un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal X, por lo tanto se está descomponiendo, tal como dije en otro video, se está descomponiendo tanto en el eje Y como en el eje X, y luego el de magnitud 90, ¿cierto?, que solamente está sobre el eje Y. Bien, recordemos nosotros, lo dijimos en una clase anterior, que para calcular la resultante en un sistema de vectores, lo primero es tener claro que yo debo sumar todas las componentes que hay en X. Debo hacer la sumatoria. En este caso, en X, tengo los 40 actuando sobre el eje X, ¿cierto? Y le puse positivo porque está hacia la derecha, y este es el X positivo. Hacia el lado izquierdo estará obviamente el X negativo. No hay ninguna fuerza, no hay ninguna magnitud en X actuando hacia la derecha además de la de 40. Solamente hay magnitudes actuando hacia la izquierda en X. Esta va a ser un problema a dilucidar. Entonces, lo que yo voy a hacer es aislar esta figura de la siguiente manera. Vamos a hacer un triángulo rectángulo, y ese triángulo rectángulo va a representar esta figura. Los 100 son la línea roja, por lo tanto es la hipotenusa. Los 37 grados se encuentran ahí. Ya. Este es el cateto adyacente, el que está al lado de ¿quién? De los 37 grados. Y este es el cateto opuesto. Por lo tanto, si lo que yo quiero saber es cuánto vale ese lado, o sea, lo que está sobre la X en la descomposición, lo que yo en realidad estoy tratando de calcular es el cateto adyacente. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica vincula la hipotenusa, ya que tengo el valor, el ángulo y el cateto adyacente? Lo vimos en un video anterior. Es el coseno. ¿Coseno de quién? Del ángulo. 37 grados es igual al cateto adyacente partido la hipotenusa, que en este caso es 100. Por lo tanto, para poder saber este valor, de ahí a ahí, tengo que saber cuánto vale el cateto adyacente. Para eso, lo único que tengo que hacer es despejar. Entonces, por lo tanto, 100 por el coseno de los 37 grados va a ser igual todo esto a mi cateto adyacente. Me ayudo de una calculadora, si así lo deseo, y pongo 100 por paréntesis. El paréntesis me va a ayudar a aislar los valores para que no haya ningún error. El coseno de 37 grados. Eso es algo así como 79.86, aproximadamente 80 de magnitud. Por lo tanto, aquí voy a poner menos. ¿Y por qué voy a poner menos? Porque está en el eje X negativo. Menos 80. ¿Ya? Ahora bien, esto
obviamente me da menos 40. ¿Ok? Con ese valor me quedo por ahora. En el caso de la sumatoria de las Y, de las magnitudes que están en la Y, nos vamos a olvidar un ratito del cálculo de las componentes que estaban en X. Cambian las condiciones. Volvemos a nuestro plano. ¿Qué elementos están actuando sobre el eje Y? Exactamente sobre el eje Y no hay nada. Pero si te das cuenta, este vector está actuando en ese nivel de descomposición. Ahí se está descomponiendo y está cayendo una parte. Eso lo da el ángulo. Entonces, si volvemos a nuestro dibujo, este valor no es más que el cateto opuesto. El cateto opuesto, entonces, o mejor dicho, ¿qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa y con el ángulo? Si lo recordamos, es el seno. Ese lápiz ya se acabó. El seno de 37 es igual al cateto opuesto partido los 100. Obviamente, para poder saber ese valor que está sobre el Y, despejo. Entonces me va a quedar mi 100 por el seno de 37 grados. Y ahí tendremos 100 por seno de 37 grados. Por si acaso vamos a poner entre paréntesis. Ahí sí, y eso nos da 60,18, vamos a poner que aproximadamente 60,2. Por lo tanto, el valor que está actuando sobre el eje Y es 60,2. Lo puse positivo porque está actuando hacia arriba. Recuerden, en X hacia la derecha es positivo, hacia arriba en Y es positivo. Y lo que está actuando negativo en Y es 90, pero es 90 directamente sobre el eje, por lo tanto no hay descomposición con razones trigonométricas. Se pone directamente el 90. Y eso debería darnos aproximadamente, sino que debería darnos menos 29,8. Vamos a borrar acá, ya no necesitamos esto. Menos 29,8. ¿Ok? Esto es lo que existe en X, menos 40, y esto es lo que existe en Y. Pero estas son las resultantes en los ejes. ¿Cómo sé la resultante exactamente ahora? A través del teorema de Pitágoras. Él me va a ayudar. La resultante no es más que la sumatoria de las magnitudes en X al cuadrado más la sumatoria de las Y al cuadrado. Reemplacemos la resultante, raíz menos 40 al cuadrado más vamos a usar este valor como menos 30, ¿ya? La verdad es que es un valor muy cercano. Entonces nos daría, en realidad, al ser potencia al cuadrado, potencia par, el signo nos va a dar lo mismo, por lo tanto tenemos 40 al cuadrado, eso es 1600, más 30 al cuadrado, 900. La raíz de la suma de esos valores, esto va a dar raíz
de 2500 debería ser, ¿no? Estamos bien. Y la raíz de eso es 50. La magnitud del vector es 50, ¿ya? Eso quiere decir exactamente que si tenemos los ejes X e Y, estos 50 pueden estar aquí, ahí, ahí. O sea, nos está diciendo que este largo es 50, ¿ya? Donde esté puesto es 50, pero no nos habla acerca del ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el ángulo? Lo vamos a calcular con esta fórmula. La tangente de un ángulo, recuerden, es el cateto opuesto partido del adyacente. Entonces, podemos decir la sumatoria de Y partido de la sumatoria de X no es más que, recuerden que aquí dijimos que esto era aproximadamente 30, por lo tanto menos 30, partido el menos 40. Obviamente esos signos se pueden anular. Vamos a seguir hacia acá al lado. Ya sabemos que la magnitud es 50 de la resultante. Ya lo vamos a anotar ahí. Entonces, esto es 3/4 y 3/4 no es más que 0,75. Por lo tanto, viéndolo acá, la tangente del ángulo, de este ángulo que andamos buscando, no es más que 0,75. ¿Cómo encuentro el ángulo? Con la función inversa de la tangente. Es decir, shift tan, tiene que quedar tan a la menos 1, de 0,75. Y eso te da te da un valor de 36,86, lo que es aproximadamente 37 grados. No tiene por qué ser siempre así, coincidente al ángulo del problema inicial. Por lo tanto, la resultante es de magnitud 50 con 37 grados. Eso quiere decir exactamente, si tuviéramos que verlo en un dibujo, ojo, no se me vayan a equivocar, muchachos, que la resultante viene a ser algo así como esto. 50 de magnitud y 37 grados con respecto a la horizontal X. Recuerden que si estuviera hacia acá, tendríamos que sumar todo este valor. El valor que aparecía en nuestro dibujo es 37 con respecto al eje X negativo. Atentos con eso. ¿Ya? Bien, chiquillos, ya sabemos entonces cuál es la alternativa. La alternativa correcta, es la letra C. Espero haberles colaborado en que esto se entienda un poquito más y mejor. De lo contrario, escríbeme, coloca en los comentarios, ¿cierto?, tus dificultades, cuáles son las dudas que puedo explicar. Yo encantado lo haré, ¿ya? A todo esto, muy agradecido de las suscripciones nuevas, de los likes que ponen y los comentarios que están escribiendo en el canal Ubicón de Facebook, ¿ya? Los mensajes que envían por interno también. Mucho éxito, pásenlo súper bien y dale like, suscríbete. Nos vemos.